Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ingeniero, sí se le escucha. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, antes de empezar nuestra clase de hoy día, lunes, de nuestro curso de Ingeniería Sismo Resistente, debo decirles que está programada la finalización del semestre para el 13 de agosto. Entonces, para eso ya solamente quedan incluida esta semana 4 semanas. Y nosotros tenemos que hacer las presentaciones de sus trabajos, capstone. Y para eso vamos a tomar dos clases. Entonces vamos a tener que seguramente hacer ahí tener alguna clase adicional. O en todo caso, podría ser que un sábado o un domingo nosotros podamos desarrollar las presentaciones de sus trabajos. Entonces, eso le dejo de encargo a Denise para que coordine con ustedes y vean qué se les adecúa mejor. Yo sugeriría que sea por ejemplo, toda una mañana, para que son 4 grupos los que tienen que presentar su trabajo capstone. Y yo quiero que participen todos los 8 o 10 miembros del grupo. Tienen que participar todos, porque si no, ¿cómo califico? Entonces, cada presentación de cada grupo podríamos normarla a unos hora y media, de tal manera que hora y cuarto serían 60, y unos 80 minutos puede ser por cada grupo, ¿no? De tal manera que cada uno de ustedes puedan hablar 10 minutos. Ya, entonces, Denise, me comunicas eso el próximo miércoles. Sí, ingeniero, yo voy a coordinar la fecha con mis compañeros. También quería preguntarles sobre la presentación del TIF, ¿para cuándo más o menos sería? ¿La presentación de qué? Adicional al trabajo capstone, nos dejó un trabajo TIF sobre modelado de edificaciones y hay hartas Así es. diferencias. Entonces quería saber hasta cuándo se presenta ese trabajo también para tenerlo ya, para avisarles ya a mis compañeros y no se nos vaya a juntar trabajos al final. Denise, yo tengo que subir notas, o sea, el 13 en la noche ya tienen que estar subidas las notas. Por lo tanto, a ver, el 13 es día viernes. 13, déjame ver, ¿ya? 13 es viernes. Entonces, esa semana del 9 al 13 es semana de evaluaciones nada más. Entonces, el examen final, la nota importante de la tercera etapa de nuestro curso, la va a dar la presentación de su trabajo capstone, ¿ya? Vamos a tener de todas maneras una prueba teórica, solamente teórica, del curso. Y eso lo tendríamos que hacer el día lunes 9. Entonces, yo supongo que la presentación de sus trabajos tendría que ser el sábado 7 o el domingo 8. ¿Ya? Entonces, esas opciones hay. Ustedes ya con más tranquilidad la conversan y ya me avisan.
Entonces Ok, no tenemos ingeniero. tiempo para, digamos, ahorita, yo no sé, ¿cómo están en los otros cursos, Denise? ¿Así también andan apretados de tiempo o tienen tiempo de sobra? No, ingeniero, sí, todos los cursos estamos tratando de encajarlos lo mejor que se pueda, porque sí, para las últimas fechas generalmente programan todo, entonces Ya, por y esa una cuestión. pregunta, ¿y por qué no a través de sus representantes dicen que amplíen pues siquiera una semana más, sobre todo para el ingreso de notas, ¿no? Ese es el problema. El problema es de que también si retrasan mucho el ingreso de notas, también se postergaría el inicio del segundo semestre. Es un problema, pues. Yo Sí, también ingeniero. entiendo, ¿no? Entiendo a las autoridades que no sean muy laxos en ampliar estos tiempos, porque al final la gente no sube la nota y no se pueden matricular para el segundo semestre, ¿no? Sí, ingeniero, la cuestión también es de que ahorita con el cambio de autoridades va a ser un poquito difícil gestionar eso. Sí, pues sí, sí, ya tenemos que cumplir nomás. Por eso les digo, eh, pongámonos de acuerdo. Es la única forma de salir adelante. Bien, entonces retomemos los temas que habíamos estado tratando. Ingeniero, entonces Sí, serían los dos trabajos, el TIF y el capstone, para el fin de semana, el 6 o el 7 o el 8 de agosto. ya, sí, sí, digamos que el capstone tiene que estar para esa fecha, pero el otro trabajo podría estar máximo pues hasta el martes, ¿no? Para yo poderlo ver y poderle poner una nota y poderlo subir también, subir esa nota, incluir esa nota en su calificación. Además que ese trabajo, el mejor trabajo de todos ustedes, yo lo voy a, siempre se presenta como trabajo modelo del curso Capstone, ¿no? O sea, yo nunca paro hablando de estas cosas, pero porque no tengo tiempo. ¿Cuánto me gustaría conversar con ustedes? Cosas un poco distintas a los temas del curso. Pero la verdad es que no tengo tiempo. Se dan cuenta que mi vida ha sido ajustada en el tiempo. Nunca he tenido tiempo de sobra cuando he desarrollado algún curso. No sé por qué. Pero yo les rogaría que hagan el curso Capstone, no porque tengan una obligación, sino porque tienen la necesidad de saber, de conocer. Cuando ustedes salgan a la vida profesional, que ya les falta un poquito, es importante que sepan, pues, el saber cómo se hace un proyecto, ¿no? Y esa es la idea de este curso Capstone. Hasta el semestre pasado, este curso, como ustedes saben, tenía 6 horas, 4 horas de teoría y 2 de práctica. Le han quitado las prácticas, ya no tenemos prácticas. Entonces, ¿qué se hacía anteriormente? Un mismo profesor tomaba todo, las 6 horas, y era mucho más, tenía pues más tiempo, más disponibilidad para poder en las prácticas, normalmente se recogía inquietudes que tenían en el desarrollo del curso Capstone. En cambio, ahora ya no puedo hacer eso porque solamente dispongo de 4 horas. Entonces, hay una serie de cosas que en vez de mejorar, han, han no están ayudando al desarrollo adecuado de los cursos. Bueno, en algún momento eso se tendrá que tratar. Bien, sigamos adelante. Entonces, les estaba diciendo que habíamos estado hablando, ¿qué es lo que nos habíamos dado cuenta? Para continuar, ¿estaría claro, Denise? Ingeniero, al final de la clase, bueno, minutos después de que acabe la clase, ¿podría darnos unos 10 minutos para consultar algunos puntos sobre el trabajo capstone, ya más que todo sobre la presentación? Ya, ok, me avisas, pues, porque yo ando también
preocupado más bien en el tema que estoy explicando que en la hora, ¿no? Por eso a veces ustedes me dicen, ya se pasó la hora, y yo recién me di cuenta. ¿Me avisas, Denise, por favor? Yo le aviso, gracias. Ok, entonces, nosotros habíamos estado viendo, habíamos desarrollado un análisis sísmico de un edificio, y habíamos podido verificar que los esfuerzos que generaban el sismo de diseño o las demandas de resistencia que generaba el sismo de diseño en la edificación eran enormes. Y eso podía dar la razón a los padres de la ingeniería sismorresistente, que ellos ya advirtieron hace más de 100 años que los esfuerzos, que las demandas de resistencia que generan el sismo de diseño en una edificación son gigantescas, ¿no? Y los padres de la ingeniería sismorresistente lo que optaron por diseñar con fuerzas menores, pero eso no viene gratuito, porque eso viene con la aceptación de daños. Es así que surge pues la filosofía de diseño sismorresistente con el objetivo de graduar más o menos los daños de manera correlativa al nivel del sismo correspondiente. Pero todos estaban de acuerdo que la posibilidad de colapso de un edificio tiene que ser pues remota, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto esa situación y por lo tanto, si nosotros vamos a diseñar con fuerzas menores a las del sismo de diseño, tenemos que aceptar que el edificio va a incursionar en el régimen inelástico. O sea que el edificio, cuando venga el sismo de diseño, va a agotar su resistencia elástica y va a entrar a un comportamiento inelástico a través de la generación de rótulas plásticas. Rótulas plásticas que tienen que generar una ductilidad similar a la que nosotros hemos considerado. Entonces, allí pues se produce todo un problema, ¿no? Porque habíamos dicho que hablando estrictamente, nosotros tendríamos que hacer un análisis sísmico en el rango inelástico. Y si hacemos un análisis sísmico en el rango inelástico, ya no es posible aplicar el método de superposición modal espectral, porque cuando les hablan a ustedes de superposición, solamente se puede aplicar principio de superposición a los sistemas elásticos, no a los sistemas inelásticos. Entonces, estaría desechado el método de la superposición modal espectral. Y todo tendría que hacerse tiempo-historia, ¿no? Pero ya hemos visto, pues, las dificultades que eso acarrea, porque, en primer lugar, tendríamos que representar la degradación tanto de la rigidez como de la resistencia que sufren las secciones que incursionan en el régimen inelástico. Además que tendríamos que hacer el análisis para un conjunto de acelerogramas representativos del lugar donde estamos diseñando el edificio. Entonces se genera una serie de problemas. Entonces, nosotros nos habíamos preguntado si es posible llevar a cabo un análisis inelástico a través de un modelo elástico. Esa es la gran pregunta. Entonces, hay dos situaciones. La primera es, ¿cómo definimos la resistencia? Fácil. Simplemente la resistencia la definimos con las cargas sísmicas divididas entre un factor de reducción. Pero surge el otro problema.
¿cómo puedo predecir los desplazamientos inelásticos en un modelo elástico? Entonces, para eso nosotros habíamos decidido hacer una pequeña investigación y poder encontrar la relación que hay entre el factor de reducción y la ductilidad requerida. Y habíamos visto que para una buena cantidad de estructuras representadas por su periodo natural de vibración, esa relación era 1. O sea que si yo reducía la fuerza sísmica en 3, la demanda de ductilidad era 3. Si yo reducía la fuerza sísmica en 5, la demanda de ductilidad era 5. Entonces, ¿qué me permitía eso? Me permitía hacer lo siguiente, que si yo determinaba los desplazamientos a través de un modelo elástico con cargas reducidas, simplemente yo multiplicaba ese desplazamiento obtenido por el factor de reducción. Y de esa manera obtenía el desplazamiento inelástico. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos en todo el mundo, no solamente aquí en el Perú, en todo el mundo. Ustedes, si algún día van a ejercer su profesión a China, a Estados Unidos, a Nueva Zelanda, donde hay mucho diseño sísmico, lo hacen de la misma manera como yo les estoy explicando. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el problema que se queda un poco suelto? Que si yo requiero, por ejemplo, si la demanda de ductilidad del edificio, así como hay ahora, siempre hubo demanda de resistencia, ahora también en los edificios hay demanda de ductilidad. ¿Por qué hay que demanda de ductilidad? Porque estoy diseñando con fuerzas sísmicas menores. ¿Ya? Entonces, yo la demanda de resistencia la satisfago colocando, si estoy diseñando un edificio de concreto armado, colocando el refuerzo necesario y colocando las dimensiones apropiadas del edificio. Pero ¿cómo satisfago las demandas de ductilidad? ¿Cómo sé que el edificio, si yo le estoy pidiendo 5 de ductilidad, cómo sé que el edificio me va a dar 5 de ductilidad? Si ustedes revisan la norma peruana, no hay un procedimiento ahí especificado que diga, usted realice este procedimiento y a través del mismo va a verificar que se está cumpliendo, que se va a cumplir la demanda de ductilidad solicitada o requerida. Eso no existe. Entonces, hoy día ya no solamente tenemos pues reglamentos o normativas nacionales, tenemos reglamentos y normativas internacionales. Y muchas de ellas, muchas de las normativas internacionales, como por ejemplo el FIMA, el ATC, el ASC, hay una serie de entidades que publican su reglamentación y que es tomada por la gente que quiere. Entonces, mucha de esa normativa, si ustedes revisan esa normativa, prescriben un procedimiento para poder verificar si efectivamente el edificio es capaz de proveernos todo aquello que le estamos solicitando. Es decir, si nos provee rigidez, si nos provee resistencia y si nos provee ductilidad. Ya son 3 características que debemos verificar. ¿Cuánto de rigidez me da? ¿Cuánto de resistencia me da? ¿Y cuánto de ductilidad me da? ¿Ya? Entonces, eso se hace a través de un procedimiento que se llama el diseño por desempeño, ¿no? El famoso diseño por desempeño. Eso apareció a finales del siglo XX, en la década de los 90. Ya se propuso
esa metodología. ¿Y en qué consiste el diseño por desempeño? Ya lo hemos tratado la clase anterior. Nosotros debemos les cuento rapidito, ustedes tienen el documento y además tienen la explicación que se les dio la clase anterior. Aquí tenemos una matriz que se le llama matriz de desempeño. Entonces, ¿qué espero como respuesta del edificio para los distintos niveles de sismo? ¿Ya? Por ejemplo, aquí pueden ver, por ejemplo, para el sismo raro, que es el sismo de diseño, el sismo de 500 años. ¿Ya? Para una edificación común. ¿Qué se espera para el sismo raro? Que estemos frente a un nivel de seguridad de vida. O sea, el edificio tiene mucho daño. ¿Qué significa seguridad de vida? Que el edificio tiene mucho daño, pero digamos que la seguridad contra el colapso está asegurada. Si le digo al edificio, ese mismo edificio común, que puede ser donde trabajamos, oficinas, o donde vivimos, vivienda, ¿qué le puedo exigir para un sismo moderado? Es aquel cuyo periodo de retorno es 50 años. Que permanezca operacional. ¿Qué significa operacional? Que tiene algunos daños en elementos no estructurales, se han roto vidrios, ha habido algunas rajaduras, fisuras en estuques, en algunos tabiques, pero puedo seguir utilizándolo. O sea, no tengo que desalojarlo. Eso significa operacional. O sea, puede seguir el edificio brindando su servicio. Entonces, y entonces, ¿cómo aseguro eso? Pues ese es el problema, ¿no? Bonito es decirlo, pero hacerlo es complicado. ¿Cómo puedo asegurar que el edificio para un sismo ocasional, o sea, moderado, su respuesta sea operacional, y para el sismo de diseño su respuesta sea en seguridad de vida? Entonces, para eso se ha desarrollado o se ha planteado que se construya lo que se conoce con el nombre de la curva de capacidad. Entonces, una curva de capacidad es esto que están viendo ustedes aquí. Están viendo en pantalla, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Esta es una curva de capacidad. ¿Qué leo en la curva de capacidad? En primer lugar, ¿cómo se construye la curva de capacidad? Yo tengo que diseñar el edificio, el edificio tiene que estar diseñado, yo tengo que decir, aquí esta columna tiene 6 fierros de 1 pulgada, esta viga tiene 8 fierros de 3/4, todo ya está diseñado. O sea, el edificio ya no solo represento la rigidez, sino también represento la resistencia. Y le aplico un sistema de cargas laterales, pero cargas estáticas, monotónicas. En la clase pasada yo les explicaba qué es una carga monotónica. Es una carga que crece de 0 hasta su valor final lentamente y en un solo sentido. ¿Cuál es este sistema de cargas que le tengo que aplicar? Son las fuerzas sísmicas correspondientes al modo fundamental de la estructura. Entonces, con esas cargas comienzan a crecer, a crecer, a crecer, y conforme vayan creciendo, van a ir apareciendo pues rótulas en las secciones. ¿Por qué? Porque se va agotando pues la resistencia elástica. Entonces de repente aparecerá una rótula por aquí, después aparecerá otra rótula por aquí, otra por aquí, y así sucesivamente hasta que esto se convierte en un mecanismo inestable. En ese punto se acabó el edificio colapsa.
Entonces, aquí, en esta curva que ustedes ven aquí, este punto C es colapso. Se acabó el edificio. Pero, ¿qué puedo leer en esta curva? Entonces, con estas cargas aplicadas, ¿yo qué registro? Registro el cortante en la base y registro el desplazamiento del último nivel. Son los dos parámetros que tengo que registrar. Y en base a esos, construyo la curva de capacidad, que relaciona el cortante en la base con el desplazamiento del último nivel. ¿Y qué puedo leer aquí? Puedo leer cuánto resiste en el rango elástico, por ejemplo, mi edificio. ¿Qué cortante sísmico resiste? Y también, desde el punto de fluencia hasta el punto de rotura, puedo determinar su ductilidad. Y como el daño, ya les he dicho desde el inicio de este curso, que el daño es proporcional al desplazamiento, entonces yo puedo saber, para este desplazamiento, el edificio se comporta operacionalmente, porque los daños no van a ser muy grandes. Si el edificio ingresa en esta etapa, los daños ya van a ser más grandes. Ya estamos en resguardo de vida. ¿Qué es lo que se quiere? Que son los daños que se necesitan para cuando el edificio está sometido al sismo de diseño. Y si pasamos al otro rango, ya aquí tenemos daños muy fuertes que el edificio ya pues entra en una etapa que se le conoce como de próxima al colapso o cercana al colapso. Ya a esa etapa se debe ingresar para un sismo mucho mayor al sismo de diseño. Normalmente a ese sismo es el sismo de 1000 años, ¿no? Entonces, esa es la información que me da esta curva de capacidad. Entonces, pero ustedes me dirán, ¿y cómo sé yo que para el sismo moderado yo voy a estar aquí? Que para el sismo de diseño yo voy a estar por aquí, y para el sismo de 1000 años yo voy a estar por aquí. ¿Cómo sé eso? Lo que tengo que hacer es intersectar esta curva de capacidad con la demanda sísmica. ¿Y cómo expresamos la demanda sísmica? Ya lo hemos visto a través de los espectros de diseño. El Perú tiene su propio espectro de diseño. Entonces, ¿y cómo se maneja el espectro de diseño? ¿Qué debo de tener en cuenta para el sismo, para el espectro de diseño? Dos cosas. Uno es la forma del espectro. Si ustedes revisan normativas de otros países, van a ver que el espectro, la forma cambia. Esa es una. Y dos, es la aceleración máxima. La aceleración máxima. La cual la encontramos aquí, en el periodo cero. Esa es la aceleración máxima. Entonces, la forma no va a cambiar, pero en base a la aceleración máxima, yo puedo ir diciendo, este espectro es para el sismo moderado. Porque para el sismo moderado, que tiene periodo de recurrencia o de retorno 50 años, se dice que ese sismo moderado tiene el 50% de la aceleración del sismo de diseño. Entonces construyo mi espectro, lo intersecto con esta curva de capacidad, y en el punto donde se intersecte es el punto de desempeño. Y entonces veo, ¿dónde cae este punto de desempeño? ¿En la zona de operacional
muy bien. Mi diseño, perfecto. Entonces ahora me voy al al espectro de diseño correspondiente al sismo de diseño, que es, para eso se ha construido el espectro. Su aceleración es justamente, corresponde a la del sismo de diseño, que es el de 500 años. Entonces, lo traigo al espectro, lo intersecto, donde se intersecte es el punto de desempeño, y yo veo dónde ha caído, en qué zona ha caído. En la zona de resguardo de vida, perfecto. Y después traigo el sismo máximo, cuya aceleración es igual a 1.5, la aceleración del sismo de diseño, lo genero y también lo intersecto. ¿En qué zona está? En la zona de próxima al colapso. Perfecto. Entonces, eso me permite a mí poder decir, poder asegurar de que el desempeño de mi edificio es concordante con la filosofía de diseño sismo resistente. Y lo pruebo, no solamente lo digo declarativamente, sino está probado, ahí está. Y entonces puedo dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que la ductilidad que yo supuse que el edificio me va a dar, efectivamente me la está dando. Si yo, por ejemplo, a la hora de verificar el desempeño de mi edificio, lo hago, por ejemplo, para el sismo de diseño, intersecto la curva, y la curva cae aquí, el punto de desempeño cae aquí, en la zona de próxima al colapso, está mal. Es un edificio inseguro, porque yo debería estar, mi desempeño debería estar aquí, en la zona de resguardo de vida. Eso es para el sismo de diseño. O también, si supongamos, yo verifico el desempeño del edificio, de mi edificio, ya diseñado para el sismo moderado, y el punto de desempeño está aquí, en zona de resguardo de vida. Mal también, pues esto, ¿por qué? Porque el punto de desempeño debería haber estado aquí, en la zona operacional. Entonces, eso me sirve a mí para para rediseñar mi edificio y que su desempeño esté de acuerdo a esta matriz de desempeño que les he mostrado hace un ratito, y que no es otra cosa que la filosofía de diseño sismo resistente, que ya ustedes la conocen desde hace mucho tiempo. Ese es el asunto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es construir la curva de capacidad, que ya les he dicho cómo. Después, esa curva de capacidad hay que transformarla en espectro de capacidad. Para eso simplemente hay que cambiar de variables. En vez de hablar de cortante, voy a hablar de aceleración espectral, y en vez de desplazamiento voy a hablar de desplazamiento espectral. Entonces, simplemente cambiamos de variable. ¿Y cómo se cambia? Ahí está. Ahí están esas ecuaciones que les permiten hacer ese cambio de variables. Es sumamente fácil. Entonces ya la curva no va a ser cortante versus desplazamiento, sino va a ser aceleración espectral versus desplazamiento espectral. Bien, ahora esa curva la tengo que expresar de manera bilineal. La curva de capacidad es así. Entonces ahora tengo que expresar esa curva
a través de una curva bilineal. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Tengo que asumir un punto de desempeño para el sismo en cuestión. Entonces, voy a asumir que este es mi punto de desempeño. Y de allí voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar una tangente a la curva en el origen. Y es esta línea. Y del punto de desempeño asumido, trazo una línea que intersecte a esa tangente, pero ustedes me dirán, pues puedo trazar esta, hay un millón de posibilidades. No, trazo una de manera tal que esta área exterior sea igual, perdón, ¿cómo esto? Que esta área exterior sea igual a esta área interior. Entonces, si yo cumplo ese requisito, hay una sola posibilidad. Entonces, ya tengo ahora la curva, pues, la curva de capacidad expresada bilinealmente. Entonces, ya tengo un punto definido que se llama punto de fluencia, y ahora yo lo que hago es intersectar esta curva con la demanda sísmica expresada a través del espectro. Si la intersección se produce en el mismo punto que yo supuse, ese es el punto de desempeño. Pero si la intersección se produce en otro punto, tengo que comenzar a iterar hasta que lo que yo supuse sea igual a el punto de desempeño. ¿Ok? Pero aquí viene el asunto. Cuando el edificio comienza a dañarse, por ejemplo, se supone que para un sismo moderado, el edificio todavía está en el rango elástico. ¿Cuándo ingresa en el rango inelástico? Cuando viene el sismo de diseño. Entonces, en el edificio va a haber muchas rótulas. Voy a regresar aquí, por ejemplo, ahí ven un edificio lleno de rótulas. Y los rótulas no son otra cosa que mecanismos de liberación de energía. Por aquí comienza a liberar energía. ¿Ya? En vez de que la energía que esté entrando sísmica, ¿se acuerdan de la ecuación de balance de energías? Nosotros teníamos la energía sísmica, que se convierte en energía cinética, K, que se convierte en energía elástica, E, energía elástica, y cuando ingresa en el régimen inelástico, también se produce una energía histerética, ya lo hemos dicho, y además está también la energía de amortiguamiento, ¿no? Energía de amortiguamiento. Entonces, ¿cuándo aparece la energía histerética? Cuando se acaba la energía elástica y ingresamos en el rango inelástico. ¿De dónde aparece esta energía histerética? Aparece aquí, en las rótulas. Comienza a liberarse, esto sale. ¿Ya? Entonces, esta energía histerética es análoga a la energía de amortiguamiento que también sale, retira energía del sistema. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Representar esta energía histerética a través de una energía de amortiguamiento, a través de un amortiguamiento viscoso. Entonces, ¿y cómo sé cuánto de energía está liberando el edificio? La misma curva de capacidad me lo dice.
Entonces yo tenía la curva bilineal, ahí está. Entonces la intersección se produce por aquí. Entonces yo puedo dibujar el ciclo histerético, ¿ya? Aquí es muy difícil dibujar. Bajemos aquí. Voy a bajar por aquí, voy a bajar por aquí. Aquí, no. Aquí está. Entonces yo conozco este punto. Y conozco más o menos el ciclo histerético. Entonces todos ustedes saben que la energía interior de este ciclo representa a la energía liberada. Entonces, para determinar ese tamaño de energía, debo de conocer este punto. Este punto que es el punto de desempeño. Este puntito. Que tiene coordenadas dpi, API. Y en base a esas coordenadas puedo determinar la energía liberada. Ahí está. Esta es la energía liberada. Solamente tengo que conocer el punto de desempeño y el punto de fluencia. Y con eso calculo esta energía liberada. Entonces, vengo aquí y entonces el amortiguamiento equivalente expresado de forma viscosa es igual a esta ecuación. Entonces ya yo sé esa energía liberada a cuánto representa de amortiguamiento viscoso. Y yo les pregunto, ¿qué pasa con los espectros? Los espectros están construidos con 5%. Si yo aumento el amortiguamiento, ¿el espectro crece o decrece? ¿Me están escuchando? Tendría que Se decrecer. reduce. Decrece. Se reduce. Decrece, porque esto es aceleración. Y al tener más amortiguamiento, la aceleración va a decrecer. Entonces voy a tener un espectro más chico. Entonces ya yo sé cuánto es esa energía liberada por esas rótulas. La estoy traduciendo, la estoy transformando a amortiguamiento viscoso equivalente. Entonces, con ese amortiguamiento viscoso, yo reduzco el acelerograma, perdón, que estoy hablando, el espectro, y ese espectro reducido es el que intersecto a la curva de capacidad. Y eso es todo. Eso es de sencillo ahí está para reducirlo, ¿no? Aquí reduzco, los espectros tienen dos zonas. La zona plana o la plataforma que le dicen y la caída. Entonces, para reducir el espectro, la plataforma la multiplico por RA y la zona de la caída la multiplico por RB. Entonces, RA y RB son unos factores de reducción del espectro por amortiguamiento adicional. Entonces, ¿dónde está RA y RB? Aquí está. Y en función de qué están estos RA y estos RB,
del amortiguamiento adicional generado por la liberación de energía a través de la formación de rótulas plásticas. Entonces, todo esto es coherente en base a lo que hemos visto. Por eso es de que la teoría es sumamente importante. Si ustedes tienen clara, cuando enfrenten un problema, lo primero es que hay que comprender el problema. Una vez que lo comprendo el problema, planteo la solución teórica. Y una vez que tengo la solución teórica, tengo que saber cómo voy a llegar a la solución real. ¿Ya? Son tres pasos que tienen que hacerse en todo problema, de toda índole. No solamente el problema de ingeniería, un problema de la vida cotidiana nuestra. Primero tengo que entender el problema. Después tengo que plantearle una solución, pero en mi cabeza. Y después tengo que ver las herramientas para poder llevar a cabo lo que he pensado en mi cabecita. Esas son las tres partes. Y eso sirve para todo en la vida. Y ese es el diseño por desempeño, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para llevar a cabo un diseño por desempeño? ¿Alguien tiene un micro abierto? Bien, entonces lo primero es tener un diseño terminado, concluido. Diseño concluido. Entonces, es a ese diseño que le voy a aplicar el análisis por desempeño. Voy a ver cuál es el desempeño de ese diseño. Entonces ya yo tengo refuerzo, tengo secciones, tengo todo, tengo los planos del edificio. Y entonces sigue abierto el micro. Ay, Dios mío. Creo que muchos de ustedes dejan ahí su computadora y se van a tomar sol. ¿Están ahí, jóvenes? Ingeniero. 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 Bueno. Entonces les decía de que cuál es el procedimiento. Tengo un diseño concluido y lo voy a verificar su desempeño. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Es construir la curva de capacidad. Y ya saben todo lo que implica construir una curva de capacidad. No voy a estar repitiendo otra vez. 3. Esa curva de capacidad hay que transformarla a espectro de capacidad. Es un simple cambio de variables.
El espectro de capacidad está en términos de aceleración espectral, desplazamiento espectral. Cuatro. Definición bilineal. Del espectro de capacidad. Y para la definición bilineal, tengo que saber primero respecto de qué nivel de sismo voy a definir su desempeño. Normalmente el desempeño se verifica para 3 niveles. Nivel de sismo intermedio, sismo de diseño y el sismo máximo. Si hablamos en periodo de retorno, el sismo intermedio es periodo de retorno 50 años y su aceleración es el 50% de la aceleración del sismo de diseño. El sismo de diseño tiene periodo de retorno 500 años y el sismo máximo, periodo de retorno 1000 años. ¿Ya? Entonces, la definición bilineal del espectro de capacidad consiste en asumir un punto de desempeño para el sismo del cual estamos verificando el desempeño. Una vez que ya yo tengo la definición bilineal del espectro de capacidad, intersecto el espectro de capacidad con el espectro correspondiente al sismo, pues, ¿no? Si el punto que he asumido es efectivamente el punto donde se intersectan ambos espectros, ahí concluye. Pero si el punto que asumí no es donde se intersecta ambos espectros, entonces tendré que ser un procedimiento iterativo. Y entonces, donde se intersectan, tengo que ver en qué zona ha caído. Si es en una zona cuyos desplazamientos equivalen a los daños prescritos por la filosofía de diseño sismorresistente. Si yo estoy en la zona, si estoy en una zona distinta a la que indica la filosofía de diseño sismorresistente, quiere decir que mi edificio no va a tener un buen desempeño. Y tengo que rehacer mi diseño. Tendré que aumentarle más resistencia, aumentarle más ductilidad, en fin, tendré que hacer cambios en base a lo que esté obteniendo como resultado. Ese es el procedimiento. ¿Tienen una pregunta hasta aquí? Todo claro, ingeniero. Ok, ya. Ok, ingeniero. Entonces, hagamos un breve ejercicio
que nos aclare las cosas, ¿ya? ¿Se puede apreciar mi pantalla? Ingeniero. Ingeniero. Vamos a hacer un pequeño pórtico para entender todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Entonces yo me voy a inventar un pórtico que representa a su vez a una estructura, pues, ¿no? Un pórtico que tiene una luz de 5 metros y una altura de 3 metros. Entonces, voy a crear un material le voy a poner nombre material concreto, le voy a quitar el peso, y le vamos a poner un módulo de elasticidad de 2 millones. Voy a generar unas columnas de 35 por 35. Y voy a crear una viga de dimensiones 25 por 15. Una viga muy flexible. Entonces lo voy a dibujar aquí. Ya está mi pórtico. Bueno, al menos ya tiene rigidez. Le voy a poner masa, ¿ya? Y le voy a poner una masa de 9 para tener un periodo más o menos... Bueno, le voy a asignar nomás. .55. Ya tenemos masa. Además le voy a decir a este punto que se mueva horizontalmente igual que el de la derecha. Porque como ustedes saben, existen pues los techos que se comportan como diafragmas rígidos, ¿no? Bien.
Voy a grabar. Entonces vamos a ver qué periodo tiene, ¿ya? Ahí está, su periodo es 0.756. Como ven, es un subsistema de 1 grado de libertad. Entonces ahora le voy a aplicar un acelerograma para hacer un análisis tiempo-historia. Entonces voy a generar ese acelerograma. Le voy a decir al programa que lo lea. Es un file. Y le vamos a poner un acelerograma de Lima 74. Ahí está el Lima 74, que ya ustedes lo conocen. Ahí está el acelerograma. Y acuérdense que ya lo hemos visto ese acelerograma y su aceleración máxima es de 192 centímetros segundo cuadrado. Vamos a suponer que nuestro edificio lo vamos a construir en la costa peruana. Y ahí, ¿cuánto es la aceleración del sismo de diseño? ¿Me escuchan? 450, ingeniero. Muy bien. ¿Quién participó? Cárdenas Condori. Entonces, el factor de escala, para escalarlo a la aceleración del sismo de diseño, sería 450 entre 192. Sale 2.35. Pues, ¿qué hice? Voy a crear un caso de carga. Tiempo historia. Lineal.
Y entonces, como ese espectro está en centímetros segundo cuadrado, y yo estoy trabajando en metros, entonces la conversión sería 0.01, ¿no? El factor de escala. Pero a su vez hay que llevarlo, su aceleración máxima, llevarla a la aceleración del sismo de diseño, entonces sería 0.0235. ¿De acuerdo? Ingeniero. Ya, entonces ahora hay que hacer una integral numérica. Entonces vamos a tomar un paso cada punto 0.04. El tiempo de duración del sismo es 100 segundos. Entonces necesito un total de 2500 pasos de integración. Como este es un tiempo historia, tengo que decirle al sistema que construya el amortiguamiento. ¿Cuánto era el periodo? 0.756, ¿no? Estoy haciendo mi tiempo historia como lo hice anteriormente. Vamos a tener que esperar un ratito. Entonces, iré adelantando la explicación. Vamos a abrir esto. ¿Y qué voy a encontrar? Lo que ya hemos visto anteriormente, que los momentos flectores, las fuerzas cortantes son enormes. Entonces, ¿qué me va a obligar a eso? ¿Qué me va a obligar? A reducir la fuerza sísmica, ¿cierto? Ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, vamos a tenerla que reducir. Y vamos a tener que adaptar o adoptar un factor de reducción. En este caso, iré adelantando, vamos a adoptar un factor de reducción de 4. Y una vez que adopte el factor de reducción de 4, voy a dotarle a la estructura de una resistencia elástica reducida entre 4 o dividida entre 4. Y voy a realizar después un análisis inelástico. Entonces aquí ya corrió. Si ustedes ven aquí, les puede dar los esfuerzos, por ejemplo, los momentos.
en cada, miren. Miren cómo van cambiando, ¿no? Va cambiando en cada paso de integración, el edificio se está moviendo por la fuerza sísmica, ¿no? Pero yo quiero el mayor, el esfuerzo mayor. Entonces le digo que me dé el envolvente. Ahí está. ¿Pueden leer ahí? ¿Cuánto es el momento? Máximo. 16.33. Ya, entonces si ustedes si quieren diseñar una columna de 35 por 35 que resista 76 de momento flector, es imposible. Entonces vamos a dividirlo entre 4. ¿Ya? Entonces yo digo, hago lo que me dicen, pues no puedo diseñar con eso, lo voy a dividir. Y se va a comenzar a generar, además, una demanda de ductilidad. Entonces 76 entre 4, ¿cuánto es? 19.08. Entonces, ok. Si ustedes determinan la cantidad de refuerzo que necesita una sección de 35 por 35 para resistir 19 toneladas metro, pueden ver fácilmente que se necesita 17.9 centímetros cuadrados. Repito, este es el momento elástico. No voy a diseñar con ese momento elástico, voy a diseñar con la cuarta parte. La cuarta parte es 19.2. Si quiero dotar de resistencia a la flexión una sección de 35 por 35 para que resista 19.2 toneladas por metro de momento, necesito colocar 17.9 centímetros cuadrados de área de acero. ¿Ya? Ingeniero. Entonces, voy a venir aquí. Y si quieren, voy a crear le voy a poner columna reforzada, material, 35 por 35. Voy a cambiar un ratito de unidades. Vuelvo aquí, entonces una columna rectangular. Se llama columna R. De 35 por 35. Y aquí le voy a poner el refuerzo. 17.9. Entonces ahora voy a cambiar, ahora la columna que antes era elástica, ahora le voy a poner resistencia. Ya esa columna va a tener resistencia. Ahí está, ahora ya tiene resistencia. Pero ¿qué va a pasar en esa columna? Que se van a formar rótulas plásticas.
Entonces yo tengo que decirle al programa que se van a generar esas rótulas plásticas. Entonces tengo que asignarle esas rótulas plásticas. Le voy a decir al programa que se van a generar a 10 de distancia. Ya está, ya tiene sus rótulas. Ya tenemos rótulas. Entonces ahora voy a hacer un análisis no lineal. Tiempo, historia, no lineal. Ya está. Ese es mi caso de carga no lineal. He puesto las mismas, lo mismo que he puesto en el análisis tiempo, historia lineal. Entonces, el no lineal significa asignar resistencia y asignar algún tipo de rótula a cada uno de los elementos. Y entonces ahora le vamos a decir que lo corre, ¿ah? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Me están entendiendo lo que estoy haciendo? Sí. Ya. Mientras esto corre, vamos viendo
El pórtico que yo he planteado es uno así. Le he puesto una viga muy flexible. Para que cada una de estas columnas se comporte casi como un volado. Porque al ser tan flexible la viga, es como que si aquí yo tuviera una rótula. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser el diagrama de momentos en estas columnas? Va a ser más o menos así. Entonces, ¿dónde se van a generar las rótulas plásticas? Aquí abajo. En la zona de máximos momentos. Entonces, ¿se acuerdan cuánto era el momento aquí? 73. 70. Punto 20 o 33 creo. Ya, eso significa ¿cuánto tendría que ser la fuerza? En el otro lado igual. Entonces ustedes saben que momento es igual a fuerza por distancia. Entonces, esta es la distancia. 3 metros de altura. Entonces, a ver, calculen la fuerza. 73 entre 3, ¿cuánto da? 24.3. 24.33. Ya, pero son 2 columnas, o sea, eso por 2. 48.6. 48.67. Ya, 50 pongámosles. Entonces, ese es el nivel del cortante elástico. El cortante sísmico elástico debe estar en ese orden. Ya ahorita lo vamos a ver, 50 toneladas. Entonces nosotros le hemos puesto una capacidad de carga, de momento, de ¿cuánto? De 20, ¿no? 19 punto y pico. Entonces, ¿cuánto va a ser el máximo cortante sísmico que va a poder admitir la estructura? Hagamos lo mismo. Entonces sería 20 entre 3. 6.66. Por 2, 13.33. ese va a ser el cortante. 13.3 aproximadamente. Entonces, si ustedes comparan el cortante elástico con el cortante inelástico, se ha reducido 4 veces, ¿pues? Entonces, he hecho yo ahorita un análisis inelástico con 2 multiplicaciones. Y eso es más o menos lo que debe salir. ¿De acuerdo? Ingeniero. Pero Todavía no termina. Y esto que es un edificio chiquitito, es un pórtico pequeñito, ¿ah? Denise, mientras corre el programa, podemos ir hablando de lo que me dijiste.
Ingeniero, podría hacer una pregunta, compañero. Sobre todo, más que todo, es la presentación, ingeniero, si es que el informe, digamos, va a tener todo el contenido. Por ejemplo, en las especificaciones técnicas, si lo unimos al informe, serían más de 30, 40 hojas. Entonces, no sabemos cómo presentar la estructura de la presentación. ¿Se acuerdan que yo les di está puesto ahí en el aula virtual un programa de lo que la secuencia de pasos? Sí, sí, ingeniero, fíjate en el... Ya, eso es lo que hay que hacer. De repente pueden, mira, no puede, cuando me hablas de especificaciones técnicas, ¿a qué te refieres? Más o menos a lo que son la definición de los materiales, el proceso constructivo, eso es lo que habíamos más o menos pensado en lo que es especificaciones técnicas y cómo es para cada elemento es bastante. Y también la cuestión de los metrados y los planos que nos ha pedido, no va a poder entrar, digamos, todo en un informe o en un Word, por eso queríamos saber si se presenta solo un PDF o un comprimido de todo lo que hemos hecho. Claro, al final de cuentas lo que tienen que presentar es un informe, ¿no? Es un informe. Si tienes alguna especificación técnica, pues eso lo puedes sintetizar en algún cuadro. Tiene que ser muy ágil no solamente la presentación la, la exposición de su trabajo, sino también la presentación del informe, ¿no? En realidad yo no les quiero dar mucha directiva porque quiero dejar libertad para que ustedes también vean la mejor manera de hacerlo, ¿no? Y creo que la exposición va a dar directamente con el informe o se tiene que preparar algunas diapositivas. Sí, evidentemente tienen que preparar algunas diapositivas pues, para que la explicación sea... De ahí también pues depende de cada uno de ustedes, cuán bien quieren hacer las cosas, ¿no? No va a tener la misma nota una persona que ha hecho un PowerPoint y ha puesto algunas gráficas, algunas cosas interesantes, a alguien que no lo haga o a alguien que pone en un PowerPoint pura lectura, ¿no? Se supone que el PowerPoint es para poner gráficos o tablas o algo que ayude a entender mejor al que está oyendo. Entonces, todas esas cosas van a tener calificación. Ok, ingeniero. Bueno, no sé qué más tiene mi compañero. Todavía va a demorar unos 5 minutos, así es que vayamos hablando. Ingeniero, bueno, en mi grupo la principal duda era sobre, digamos, si no que vamos a hacer el análisis y el diseño de los elementos, entonces en el informe, ¿cómo presentaríamos, cómo usted desearía que presentásemos de un elemento crítico y de ahí presentar los resultados de los demás elementos? O cómo? Porque, como comentaba Denise, el informe se alargaría mucho. Sería más Así de es. 100 Lo más hojas. razonable es lo que acabas de decirme, que es lo que haría cualquiera. Presento el diseño de un elemento para que en este caso yo, sepa que lo has diseñado apropiadamente, y el resto de diseño simplemente ya se da por sobreentendido, o me lo presentas en un cuadrito muy resumido. Es lo que se hace en las tesis.
Igual las tesis acaso van a ser de 500 hojas, se presenta un informe reducido de 90 hojas, en donde se presentan los diseños, la descripción del diseño de un elemento, ¿no? Escojo una columna, una viga, una losa, una cimentación, y la desarrollo. Y el resto de los diseños simplemente se presenta en un cuadro o simplemente se sobreentiende que ya está diseñado, ¿no? Así es. Entonces lo que mejor nos aconseja es guiarnos de una tesis que tal vez usted haya podido asesorar. Claro, claro, por una tesis pueden guiarse de eso, sí. Ok, ingeniero. De acuerdo. Yo creo que para ustedes esto no es nuevo, del capstone. Han venido haciendo ya capstone en otros cursos. Es la primera vez que estamos haciendo capstone. Supuestamente tendríamos que ver también a la albañilería, pero por la reducción de horas, no se está haciendo capstone en la albañilería. Ah, ya, ya. Ya pues se salvaron, ¿ah? Porque, por ejemplo, la promoción del año pasado ha hecho capstone en albañilería y capstone en ingeniería sismorresistente. Bueno, ¿y están aprendiendo con el famoso capstone o no? Ingeniero. Una pregunta. ¿Cómo les va en el curso que se llama Laboratorio de Antisísmica? Ahí generalmente lo que hacemos es la revisión de la norma y hemos ahondado en temas como eh, determinar las irregularidades y después hemos estado viendo ya el programa de TAPS y estamos haciendo algo como el análisis sísmico, el análisis estático, el modelamiento, esas cositas. Ah, está bien, me parece bien. Ingeniero, una consulta. En el curso Capstone, en el PDF que nos envió, dice, hay una parte donde dice diseño de la tabiquería. ¿Se refiere a la tabiquería en sí? Es que el modelo, bueno, la arquitectura que hemos usado nosotros tiene albañilería confinada. Y bueno, nosotros estábamos pensando más orientarlo a lo que es el diseño de muros, de los muros portantes. No, pero mira, en una estructura, bien raro que no tengas tabiquería. La tabiquería son los muros divisorios. Son muros que no, entre comillas, no son muros estructurales. Pero normalmente tienen que sujetar. ¿Cómo se diseña un tabique? Para que no se voltee el tabique, porque si tú lo dejas suelto a un tabique, viene el terremoto y le da la vuelta, pues, ¿no? Entonces, por eso es de que cuando el tabique está suelto, se le pone columnas que se llama de arriostre. ¿Cuál es la función de esa columna de arriostre? Evitar que el tabique se voltee en la dirección perpendicular a su plano. ¿Me dejo entender? Sí, ingeniero. Ya, ese es a lo que me referiría con diseño de tabiques. Aquí lo vamos a ver cuando reemplacemos la norma, ¿no? O sea, ¿qué nos falta ahorita?
a la próxima clase voy a tener que hacer un análisis, un diseño por desempeño en computadora. Y con eso ya terminaríamos este capítulo de diseño inelástico de estructuras y pasaríamos a ver la norma peruana. Y finalmente vamos a ver los sistemas de protección sísmica, ¿no? Y que en realidad este semestre ha sido muy corto, ha habido mucha paralización, la semana que nos dieron de asueto, se ha perdido ahí el ritmo de avance. Pero bueno, hay que salir adelante. Justo, ya terminó. Ya está. Entonces, vamos a ver. Entonces, yo les decía, ¿cuál es la diferencia en un modelo elástico y uno inelástico? Es que el elástico tiene resistencia infinita y el inelástico tiene una resistencia determinada, pues, ¿no? Determinada por uno mismo. En este caso habíamos visto que el cortante, a ver, veamos. Ahí están, el análisis tiempo-historia no lineal y el análisis tiempo-historia lineal. Ya se nos fue la hora. Ya vamos a ver los cortantes, ¿ya? Ustedes van a ver. Ahí está, miren. El lineal introduce a la estructura 55 de cortante. ¿Ya? Entonces yo no voy a diseñar con 55. Voy a diseñar con menos. Entonces ahí está, es 16. Si dividen 55 entre 16, más o menos debe dar 4. Sí, ingeniero, 3.43. Ya está, ¿no ven? Da 4. Entonces, ya he restringido la entrada de cortante al edificio, pero a costa de la generación de rótulas plásticas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver lo que les decía, cuál es el momento cuando yo no considero, o cuánto tendría que resistir la sección, la columna, para recibir el sismo en el régimen elástico, 76 toneladas. Pero ¿cuánto resiste ahora? Cuando yo le he puesto el tope. No lineal. Ahí está, 20 nada más, ¿no? La cuarta parte. Además, habíamos dicho que los desplazamientos en ambos sistemas, más o menos digo, pues eran los mismos, ¿no? ¿Cuánto se desplaza el sistema en el rango elástico? 0.08. ¿Cuánto se desplaza el sistema en el rango inelástico? 0.06, más o menos lo mismo, ¿se dan cuenta? Por eso es de que normalmente consideramos que los sistemas inelásticos se desplazan los mismos que el sistema elástico.
Pero estos chicos ya los seguimos viendo con tranquilidad la siguiente clase, ¿ya? Ya se fue la hora, no les quiero quitar mucho tiempo. La asistencia, Denise, si serías tan amable. Ingeniero, justo ahorita voy a tomar asistencia. A ver. Aguilar Anco. Aguilar Anco. Presente, buenas tardes. Presente. Ok, sí, te escuché. Ale Olazabal. Presente. Okay. Hace Flores. ¿No hay ningún correo respecto de eso? No hay correos de suspensión, ingeniero. Ok. Arias Mina. Presente. Ok. Aro Mamani. Presente, Denise. Ok. Atokuri Enriquez. Presente. Ok. Pedregal Gómez. Buenas tardes, Denise, presente. Buenas tardes. Pegaso González. Presente. Ok. Berríos Quispe. Berríos Quispe. Cáceres Onco. Presente, Denise. Ok. Cárdenas Condori. Presente. Ok. Cárdenas López. Presente. Ok. Cayo Ocapuma. Presente. Ok. Casa Mamani. Ok. Charca Carlos. Presente. Ok. Choque Cuno. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Córdoba Cuno. Ok. Díaz Cuba. Presente. Ok. Díaz Vitorino. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Wilco Puma. Presente. Ok. Lima Quispe. Presente. Ok. Mamani Aguilar. Presente. Ok. Mamani Tutapata. Presente. Ok. Macarmo Flores. Presente. Ok. Maika Pinto. Ok. Mendoza Paza. Presente, buenas tardes, Denise. Buenas tardes. Pardo Jo. Presente, buenas tardes, Denise. Buenas tardes. Parilla Mamani. Ok. Buenas tardes. Peñalba Curicumay. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Puma Vila Vila. Puma Vila Vila. Puritaca Benavente. Presente. Ok. Quispe Guamani. Quispe Guamani. Quispe Sánchez. Ok. Ramos Vilca. Ok. Rivas Beltrame. Presente. Ok. Riveros Martínez. Presente. Ok. Rojas Songo. Presente. Ok. Zarco Cucho. Ok. Zarco Puma. Ok. Sofía Zucca. Presente, buenas tardes, Denise. Ok. Buenas tardes. Torreblanca González. Ok. Buenas tardes. Valdivia Yanque. Valdivia Yanque. Zapana Flores. Ok. Sería todo, ingeniero. Ya, Denise, muchas gracias.
Una cosita, creo que aquí en Sismo Resistencia hay jóvenes que están en el grupo B de Concreto Armado 2. Si ellos me están escuchando, mañana tenemos clases normal, porque de lo contrario no vamos a concluir el curso. Mañana tenemos clases normal, ¿ah? ¿Me están escuchando? Ok, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, hasta mañana. Un abrazo, cuídense. Hasta la ingeniero.